Políticas de la Ibero y asimismo lo estamos grabando justo para después subirlo al canal de YouTube del departamento. Entonces, pues Roger, tienes la palabra. Gracias, Jorge. Pues bienvenidas, bienvenidos, ah, colegas, estudiantes del departamento, nuestros invitados, que por lo que entiendo hoy incluyen también egresados del programa bueno, la maestría en sociología o el del doctorado en ciencias sociales y políticas. Y también, bueno, Teresa Márquez, la coordinadora de estos posgrados, me mencionó que había invitado para la sesión, para la sesión de hoy a, a algunas personas que habían expresado interés en estudiar los posgrados. Entonces, están bienvenidos aquí para que tengan una idea de las actividades que hacemos aquí en el departamento, y más específicamente conozcan el trabajo de uno de nuestros académicos, Oscar Castro, quien va a presentar hoy. Entonces, bueno, están bienvenidos, están también bienvenidos a todas las sesiones de este seminario que es abierto al público. Um, Esto va a ser nuestra última sesión del semestre y vamos a retomarlo en agosto. Pero bueno, para ya empezar con la presentación de hoy, voy a presentar a Oscar y también a Yacotzin Bravo, quien va a comentar sobre el trabajo de Oscar. Um, entonces, bueno, Oscar es doctor en ciencias sociales y políticas con orientación en sociología por la UNAM. Realizó la maestría en sociología aquí en la Ibero, y cursó sus estudios de licenciatura en la pedagógica de la Veracruzana. Actualmente es académico de tiempo completo aquí en nuestro departamento y pertenece a la línea de investigación Sociología de la Cultura, um, Objetos culturales, identidades y sentido en el mundo global. Imparte clases de Sociología de los Derechos Humanos, que es el tema de la plática de hoy, y también Metodología de la Investigación, Teoría Social y Movimientos Sociales. Sus proyectos más recientes giran en torno a las paradojas de las resistencias sociales frente al capitalismo y las espiritualidades modernas frente a los malestares capitalistas. También ha incursionado en tópicos de educación tecnológica y pedagogías críticas, trata sexual de mujeres y problemas complejos de derechos humanos. Se desempeñó como director general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que pertenece al sistema universitario jesuita. Esto fue entre el 2017 y el 22. Y bueno, desde entonces está como profesor académico en nuestro departamento. Y también ha sido catedrático de la maestría en desarrollo regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis y la especialidad de desarrollo y gestión del desarrollo social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue fundador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla y su director de 2009 a 2014, y se ha desempeñado como director e integrante de diversas organizaciones civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle.
Y luego, después de escuchar la presentación de Oscar, va a comentar su trabajo la doctora Yacotzin Bravo Espinosa. Ella también es académica de tiempo completo de nuestro departamento, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Investigadores nivel uno, desde la abogacía y la investigación antropológica. Ha colaborado con pueblos y organizaciones indígenas en Chiapas, Baja California y Guerrero, así como con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales y en la Ciudad de México. Como abogada ha participado en litigios estratégicos, en disputas territoriales y conflictos socioambientales. Los proyectos recientes en los que ha participado es lo de PRONACE CONACYT, violencias múltiples y racismo en Guerrero, hacia una justificación transformadora que contribuye a la construcción de paz. Y otro proyecto que se llama Reapropiación Socioambiental para el Manejo Integral y Comunitario de la Cuenca Atoyac-Zahuapan. Y es miembro del grupo de trabajo de 2026 a 28 que se denomina Pensamiento Jurídico Crítico y Luchas Antisistémicas y la Red de Justicia Ambiental en Just. Bueno, entonces, pues vamos a pasar la palabra a Oscar. Bienvenido, Oscar. Gracias, Roger, por la presentación y gracias a todas y a todos por estar acá. Feliz Día del Niño y de la Niña, eh, hoy que es 30 de abril. Voy a compartir la pantalla. Mi exposición es sobre la sociología de los derechos humanos desde una perspectiva de América Latina y es un trabajo que compartí también con Jacotsin por escrito para poder comentarlo ahora que estamos acá. Eh, voy, voy a compartirles. Bueno, pues este sí se ve, ¿verdad, Roger? Sí. Sí, 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 sí. Ok, entonces, bueno, este es un trabajo que yo vengo desarrollando desde hace algunos años, un trabajo de construcción de una epistemología y de una metodología para analizar los derechos humanos desde las realidades de América Latina. Ahora voy a ir explicando a qué me refiero con esto. Mm, Bien, déjenme, me acomodo acá para ver qué pueda yo leer. Ok, entonces, bueno, mi exposición tiene cuatro partes. Una es reconocer cuáles son las fundamentaciones dominantes de los derechos humanos y cómo podemos ir viendo una fundamentación nueva que en estos últimos años, en estos últimos 20 años, se ha ido construyendo desde América Latina. Una segunda parte sería la sociología de los derechos humanos, cómo ha abordado la sociología el tema específico de los derechos humanos y cómo también desde América Latina se ha empezado a hacer una crítica a estas posiciones dominantes y a construir una especie de sociología de los derechos humanos desde América Latina. Hay otro apartado, otro tema que es los métodos de defensa que se derivan un poco de estas fundamentaciones y el análisis de los derechos humanos desde Ignacio Ellacuría, que es el autor con el que yo voy a retomar para poder hacer este trabajo. Y voy a abordar un ejemplo, que es el caso de los desaparecidos de las dictaduras sudamericanas, para ver cómo en ese recorrido del caso de las dictaduras latinoamericanas y de los desaparecidos políticos, se ha empezado a abordar el tema de los derechos humanos desde una perspectiva distinta, que tiene más como referencia a las personas vulneradas. Bien, comienzo entonces diciendo que digamos que el tema de los derechos humanos es un tema pues muy actual, es un tema moderno, en sí mismo moderno,
y tiene tres tradiciones, por lo menos tres tradiciones dominantes en la discusión, que es el positivismo, que es esta idea de que los derechos humanos tienen que estar positivizados en una ley, es decir, tienen que estar prescritos en una ley, y este es un paradigma que es dominante, es decir, nosotros pugnamos porque estén los derechos humanos reconocidos en las leyes y también apelamos a la capacidad del Estado para responder a la vigencia de estos derechos. Esta idea, en esta tradición de esta idea, pues se han estudiado los derechos humanos, pero también se ha desarrollado una educación en derechos humanos bajo la idea de que son generaciones de derechos humanos. Entonces hay una generación de derechos humanos civiles y políticos que nace en la Revolución Francesa, con luchas de los pueblos en la Revolución Francesa para que se empiecen a reconocer los derechos civiles y políticos. Luego hay una idea de la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, con la Revolución Rusa, y luego una tercera generación y ahora hasta una cuarta, ya más adentrados en el siglo XX, donde hay luchas por el reconocimiento de los derechos, tanto en las legislaciones nacionales como en un aparato de legislación internacional que se va entretejiendo poco a poco en la medida en que hay ciertos consensos a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra y de el surgimiento de las Naciones Unidas como un consenso para ir estableciendo acuerdos, para ir estableciendo contratos, para ir estableciendo legislación internacional en la materia. Estos tres, bueno, y luego está el justnaturalismo, que es esta idea de que los derechos humanos pueden estar positivizados o no, pero son parte esencial de la dignidad humana. Y entonces el justnaturalismo lo que promueve este paradigma es el reconocimiento universal de todos los derechos a partir de que somos seres humanos y que como seres humanos tenemos este conjunto de derechos. Y que no importa si están o no están positivizados en las legislaciones estatales, nacionales o internacionales, siempre y cuando, cuando haya una violación a los derechos humanos, se puede apelar a la dignidad humana para esos conflictos que puedan aparecer. Esta idea del justnaturalismo también trae consigo la afirmación de que el ser humano, de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Y luego está el materialismo, que es como, bueno, sí somos iguales, pero no todos tenemos las mismas condiciones materiales para desarrollar para ejercer nuestros derechos y se requieren como condiciones que el Estado tiene que garantizar para que todos podamos ejercerlos de manera igual. Entonces, estas tres tradiciones también se corresponden un poco a, a, a esta difusión de los derechos humanos como por generaciones reconocidas en las leyes, pero también vinculadas con las revoluciones nacionales que lo provocan. En las tres fundamentaciones dominantes hay una centralidad del Estado. Quiere decir que el Estado tiene la capacidad, por un lado tiene la obligación de respetar los derechos civiles y políticos, y por otro lado tiene la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para, con políticas públicas adecuadas, para garantizar la vivienda, la educación, la salud al conjunto de la población. Entonces, esta es una característica muy importante en donde el Estado tiene una centralidad para, para vigilar, para garantizar y para promover los derechos humanos. En esta idea se reconoce también que pues hay nociones metafísicas y prescriptivas ahí, tanto en la legislación como en postulados universalistas de los derechos humanos, y que a veces, y que se puede prestar a ideologizaciones, es decir, a que se escondan intereses detrás del discurso de los derechos humanos,
apelando a estas abstracciones más grandes, se puedan esconder intereses. Los ejemplos más claros siempre son el enarbolamiento de Estados Unidos de los derechos humanos para poder invadir un país o para defender eh, un cierto régimen, y se apela a los derechos humanos para esconder ciertos intereses. Y también lo vemos desde cualquier otro punto de vista, de quien vulnera los derechos humanos, de los estados. Fundamentalmente tenemos esta idea de que quien viola los derechos humanos pues son agentes estatales. Y desde el punto de vista positivista, si hay una violación de un particular con otro, entonces caen dentro de un delito. Entonces, este tema se presta a un manejo ideológico, ideologizado, ahora voy a ir para allá un poco, de los derechos humanos. La fundamentación desde América Latina es una fundación más o menos reciente, que nace un poco con la filosofía de la liberación, que implica visualizar los derechos humanos no desde entidades metafísicas, sino desde la realidad física de las personas y del horizonte de sus posibilidades. Entonces, hay una construcción, sobre todo en la tradición de estudios críticos del derecho, particularmente Alejandro Rosillo, eh, Carlos Wolfmer. Lo que hacen es empezar a tratar de fundamentar filosóficamente una visión distinta de los derechos humanos, y fundamentalmente se centran en tres postulados de la filosofía de la liberación. Uno que tiene que ver con Dussel, con Enrique Dussel, que es, eh, hay que ver a los derechos humanos desde el punto de vista de las víctimas. Y las víctimas son el radicalmente otro. Es decir, ponerse en la posición de la víctima no significa que los otros postulados no vean a la víctima, porque lo están viendo, sino que lo ven desde el punto de vista de sus posibilidades reales, de una manera un poco más empática. Y frente a eso hay que hacer una valoración axiológica, y aquí utilizan mucho el pensamiento de Franz Hinckelammer en Centroamérica, ambos ya fallecidos, pero cuya producción haciendo ver cómo los derechos humanos han sido ideologizados en el marco del capitalismo. Y retoman también a Ellacuría con la praxis histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que para Ellacuría los horizontes de posibilidad de las personas tienen limitaciones. Es decir, uno puede estar victimizado, puede estar siendo vulnerado, y las posibilidades reales de salir de esa situación implican una historización de los derechos. Es decir, que dependiendo de la situación específica, las personas pueden salir o no de su situación vulnerable, y pueden eh, tomar en cuenta o no también si están especificados en las leyes o si hay otros actores que tienen otras nociones de derechos humanos. Para Ellacuría, pues esto implica que uno parte, y para esta tradición en América Latina, que no es solamente de estos autores, por ejemplo, Juan José Tealdi, argentino, lo argumentó mucho en Naciones Unidas, es decir, parte de la realidad negativa. ¿Cuál es la realidad negativa que vive una persona, un pueblo, una víctima? Y esa realidad negativa, ¿cómo puede ser positivizada de una manera negada? Es decir, negar la realidad negativa implica positivizar un poco el derecho. Y esto es importante porque a raíz de la convención, las convenciones y los tratados de derechos humanos en Naciones Unidas, también ahí hay una discusión muy fuerte sobre el carácter que tienen los derechos humanos y cómo se pueden defender para evitar ideologizarlos, es decir, para evitar que las abstracciones sobre los derechos puedan hacer que se usen para intereses distintos. Esto implica, pues, ubicar a los sujetos en una situación muy específica,
en la que se analiza la violación específica que se les está haciendo. Entonces, bueno, hay poco sobre la sociología de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociología lo que ha hecho es estudiar los derechos humanos bajo estos paradigmas, pero tangencialmente cómo se relacionan los sujetos sociales con la norma jurídica o con los juegos de poder. Entonces, la sociología en general, no hay una sociología, no hay una tradición sociológica propiamente tal de los derechos humanos, sino hay acercamientos a partir de la sociología jurídica, de la sociología política, también de las sociologías accionalistas o culturales, por ejemplo, cuando los movimientos piden el reconocimiento de un derecho en las legislaciones o piden la redistribución material de recursos económicos de los estados, entonces hay una visión desde el sujeto que exige los derechos o que los hace justiciables. Pues hay dos palabras muy importantes aquí, que es la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos. También las sociologías comprensivas racionalistas han abordado los derechos a partir como por ejemplo Luhmann lo hace a partir de estos acuerdos comunicativos, la teoría de la acción comunicativa también lo hace con Habermas, como los derechos terminan siendo acuerdos comunicativos que nos vinculan a las normas y que estos acuerdos, esta deliberación pública, nos genera consensos en el marco de que podemos actuar y podemos hacer ciertas cosas. También las sociologías intersubjetivas lo han trabajado. Todo este tema de los regímenes emocionales, la epistemología feminista ha trabajado mucho desde esta perspectiva, es decir, cómo se nos enseña a ser dominados, en el caso de las mujeres, a ser dominadas y a tener ciertas características vinculadas con esencializando ciertas emociones con las cuales uno tiene que manejarse en la sociedad. El interaccionismo simbólico también tiene algo de esto. En ese sentido bueno, digamos que la sociología ha abordado el tema, pero no lo ha abordado desde el punto de vista de los sujetos vulnerados, con una epistemología que tome en cuenta sus situaciones y sus posibilidades reales para salir de esas situaciones negativas. Hay métodos de defensa de estos derechos que en el activismo de las organizaciones civiles se han como ido sistematizando. El litigio estratégico es más un litigio que piensa desde un punto de vista justnaturalista cómo se pueden utilizar las leyes para exigir o justiciar o hacer justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos. Casos paradigmáticos que son más positivistas, es decir, vamos a llevar las violaciones a los derechos humanos a todas las instancias jurisdiccionales posibles. Entonces pasa por las instancias penales, luego por las instancias locales, federales, la Suprema Corte de Justicia, y luego ya se lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta que se produce un cambio. Y ese cambio implica que la Corte determina y da unas ciertas recomendaciones a los estados para que garantice los derechos a través de modificar las legislaciones. Se van generando también estos casos jurisprudenciales. Y el realismo sociohistórico, que es mucho también de lo que trabajan las organizaciones civiles, que es incorporar las relaciones de poder y los intereses que hay alrededor de una violación a los derechos humanos, pero que generalmente están en contubernio con el sistema económico. Es el caso de las mineras, por ejemplo, que desplazan a comunidades para
la extracción de recursos minerales y que en general hay una imposibilidad de parte de los sujetos que son vulnerados, las comunidades, de demandar porque hay estructuras de poder ahí e intereses económicos que entran en contradicción, facilidades que da el Estado con esta idea capitalista, pues del extractivismo de los recursos. Bueno, estas nociones de los derechos humanos, decía Yacuría, y con eso voy a ir haciendo como construyendo la propuesta. Ignacio Yacuría, el jesuita vasco salvadoreño, que murió en 1989, él decía que los derechos humanos es una noción polisémica. Quiere decir que tiene muchos significados, que cada actor que uno analiza en un conflicto tiene una idea de los derechos humanos y se maneja con respecto a esa idea. Entonces, Ellacuría dice, bueno, los derechos humanos, antes que nada, antes que ser una abstracción sobre la dignidad humana o sobre las leyes, son una exigencia física antes que moral. Es decir, para Ellacuría, los derechos humanos tienen que ver con las necesidades tangibles e intangibles que los seres humanos tienen para vivir y que entonces esta exigencia como especie es la que hace que sean universales. Y cuando un actor externo a una persona eh, le impide desarrollar esas exigencias físicas que tiene para comer, para vestirse, para reproducirse, para expresarse, para proyectarse, para inteligir la realidad, entonces ahí se da una violación a los derechos humanos. Y lo que Yacuría dice es, bueno, estas necesidades que son una exigencia física son los derechos. Entonces, para Ellacuría no son derechos que están fuera del individuo como ideas abstractas o como prescripciones éticas, sino necesidades y por lo tanto los derechos no es que se tengan o que se reconozcan, sino que los derechos se ejercen. Y en la medida en que los derechos se ejercen, si alguien impide su ejercicio, entonces está violentando los derechos humanos. Sin embargo, también él reconoce que es un producto histórico y que como producto histórico los seres humanos y todos nosotros ejercemos nuestros derechos también en relación con otras nociones de los derechos humanos. Es más, los ejercemos sin ni siquiera preguntarnos por ellos. Esto es muy común en una persona que ni siquiera tiene en su bagaje lingüístico a los derechos humanos y luego poco a poco los va conociendo porque hay otros actores con los que interactúa, el abogado, el activista, el Estado, que le van diciendo cuáles son esos derechos, pero que se lo van diciendo de acuerdo a sus propias nociones. Entonces, ese producto histórico es relacional y cada quien puede ir teniendo una idea de los derechos humanos y la pone en juego en las relaciones que se tienen cuando hay una violación a los derechos humanos. Entonces, hay quien puede tener una idea de los derechos humanos como una aspiración ética a la que los seres humanos tenemos que llegar, como una prescripción normativa. También hay quien lo ve como una prescripción normativa. Hay quien lo ve como un momento ideológico, es decir, por un lado, un momento ideológico es cuando un grupo de personas eh, proyectan algo para la sociedad y lo difunden, pero también lo pueden ver como un proyecto ideologizado, cuando ese proyecto que hay hacia la sociedad, sobre todo de actores políticos o de actores económicos, esconde unos intereses particulares. Entonces, los derechos humanos para Yacuría también son reconocidos como derechos positivos porque ahí están en las leyes, también como contratos sociales porque están en nuestros convenios internacionales de derechos humanos y también como contratos políticos porque están en nuestras constituciones. Entonces, para Yacuría es reconocer que todo eso está en juego cuando hablamos de derechos humanos.
El punto para Ellacuría es la realidad histórica, es decir, reconocer cuál es la violación primero, la violación a los derechos humanos y analizar quién está impidiendo el ejercicio de los derechos humanos. Y frente a ese impedimento del ejercicio de los derechos humanos, hay una relación con otros actores y eso implica una valoración del sujeto que se ha visto vulnerado. Con, ¿qué es lo que voy a hacer ahora que he sido torturado o que tengo un familiar desaparecido o que he sido golpeado o que he sido desplazado comunitariamente de una relación y que entonces las proclamaciones de los derechos pueden ser ideales de otros actores, es decir, un abogado que le dice, bueno, vamos a llevarla a todas las instancias, o un activista que le dice, vamos a ver de qué manera frenamos esta violación que te están cometiendo, pero desde el sujeto hay ciertas posibilidades reales de salir de esa situación. Lo que al sujeto le interesa, al sujeto social o al sujeto individual, es salir de la realidad negativa. Entonces, Ellacuría nos dice, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y nos propone un método de historización de los derechos humanos. Y parte de, este método parte de, ay, perdón, ya me, este método parte de analizar la situación, ver las condiciones materiales eh, y luego ver todos los actores que están involucrados en la violación a esos derechos para ver desde cada uno de los actores cuál es su proclamación de los derechos. Y si esta proclamación tiene algo de verdad, es un momento epistemológico, eh, algo de justicia, si es justo o injusto lo que cada quien proclama, que es un momento axiológico, y un momento de ajuste, es decir, si lo que se proclama es posible o no. Y si es posible o no, entonces tiene que ver con un momento práctico en cada una de las proclamaciones. Vamos a poner el ejemplo de una persona que ha sido vulnerada y también se ve con un abogado, con un activista, con su familia, con el Estado, con una empresa, y cada quien tiene una idea de los derechos y de la situación de la persona víctima. Sin embargo, desde el punto de vista de la persona, eh, tiene primero una urgencia de salir de esa situación. Por lo tanto, bueno, escucha a todos, pero sus condiciones de posibilidad reales de salir de esa situación no dependen de las proclamaciones de los otros. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que, bueno, hay un caso que se lleva a todas las instancias y en todas las instancias se le sigue llamando como una víctima, pero la persona pues ya salió de esa situación porque quería ejercer sus derechos de otra forma. Y entonces la proclamación ideal de hacerle justicia la victimiza durante un cierto tiempo. Entonces, ¿cómo verlo desde el sujeto implica relaciones causales de acción? Y también desideologizar los planteamientos idealistas para ubicar bien las condiciones que tiene estructurales y las situaciones particulares en las que está. Esto implica que se tenga que medir un tiempo aceptable, un grado aceptable de realización a través del tiempo y superar la idea de superar la situación negativa. Entonces, un poco siguiendo esta lógica de Yacuría, Yacuría nos invita a analizar las condiciones estructurales, es decir, hay condiciones estructurales que se mueven por sí mismas, la sociología también lo va viendo, a partir de la lógica del capitalismo. Y la lógica del capitalismo produce exclusiones, sí, sabemos que la ética del capitalismo es la acumulación del capital y que esta acumulación de capital produce despojo, produce extractivismo, violencias, produce también marginación, produce exclusión, pero también produce efectos colaterales como la crisis climática, como la transición tecnológica y sus exclusiones,
Y en medio de todo eso está el sujeto que está siendo vulnerado y la centralidad del Estado para sostener este sistema capitalista. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta que el Estado también está al servicio de esa dinámica, entonces no podemos entender cómo el Estado reprime, controla de alguna forma cualquier intento de resistencia o de democracia. Ahora, afortunadamente, bueno, en estas expresiones subalternas, es decir, los sujetos que son vulnerados, pues hay protestas sociales contra un modelo. Voy a poner ejemplo ahora sí si la democracia como encuadre nos permite cierta movilidad y cierto ejercicio de las libertades frente a esta dinámica que tampoco vemos, o que la vemos específicamente cuando el Estado toma una acción. Entonces, hay expresiones subalternas como protestas sociales, resistencias contra la dinámica extractiva o que produce marginación. Hay un reconocimiento de esos sujetos, de una negatividad de lo que puede representar una represión por parte del Estado. En este caso, por ejemplo, si nosotros habláramos de las desapariciones políticas en Sudamérica, eh, en los regímenes dictatoriales, pues hay un conjunto de personas que no están ahí. Y esas personas a las que se les busca, sus familiares los buscan. Y sus familiares son quienes desarrollan protestas y exigencias y cambios de modelo y interlocución con abogados que también buscan que se cambien las leyes, con activistas, pero estas familias están buscando a la persona desaparecida. Entonces, hay una conciencia de lo negativo de, de, de esa situación. Por ejemplo, los argumentos de José Antonio Tealdi en las Naciones Unidas era los derechos son reconocidos en la Carta de Naciones Unidas y luego en todos los instrumentos a partir del reconocimiento de la negatividad de la guerra, de las desapariciones que provocaron los nazis, entonces, y de las atrocidades que eso generó en el marco de negar una situación que no es buena para ningún ser humano y por lo tanto se positiviza en el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la movilidad, etcétera. Entonces, las personas en América Latina han vivido mucho de eso y en las dictaduras sudamericanas vivieron mucho eso. Y se crea un movimiento de derechos humanos, un movimiento de derechos humanos que hace que las víctimas vean por la memoria, la justicia y la reparación, es decir, lo que les pasó, pero también por el horizonte de posibilidades reales que se puedan tener, encontrar a sus desaparecidos y un diálogo con las diferentes posiciones que había en ese momento. Es decir, con los activistas que pedían un cambio por la democracia, con los abogados que pedían cambios en las leyes, con las fiscalías que estaban investigando los diferentes casos. Entonces, nosotros podemos ver que esa ambivalencia de los derechos humanos dentro de un esquema democrático hace que los sujetos dialoguen entre sí y la forma en que podemos analizar los avances es viendo cómo estas narrativas que están en conflicto y en legitimidad política contra la legitimidad de las acciones, por ejemplo, en el caso de las dictaduras, pues fueron regímenes que se transicionales, ¿no? Es decir, vamos a transicionar hacia de una dictadura a la democracia, pero siempre en el mismo marco capitalista. Y eso provocó que hubiera una narrativa distinta de los diferentes actores a propósito de la misma transición a la democracia y de los derechos humanos, de qué es lo que es importante para la exigibilidad y la justiciabilidad en el caso de los desaparecidos, por ejemplo.
Entonces ahí veíamos como posiciones dominantes que eran los gobiernos de transición dentro de un esquema que en ese momento era el neoliberalismo económico de los setentas, y una propuesta de amnistía a las personas que habían estado en contra del régimen dictatorial, pero a la vez una propuesta de reconciliación por la democracia, es decir, que fueran amnistiados tanto los guerrilleros como los militares, para que vivamos en paz, ¿no? Es decir, esa era la idea de que los empresarios puedan seguir ejerciendo sus libertades, pero también que nosotros tengamos un marco de diálogo suficiente para que se haga justicia, pero que tarde. En pocas palabras, hay como un uso ideologizado de los derechos humanos en donde los activistas y las víctimas pues van abriendo cancha, pero el castigo a los militares fue tardísimo, se fue muchas décadas después. En cada una de las dictaduras sudamericanas hay dictaduras en donde murieron los perpetradores y nunca se les hizo justicia a las víctimas. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y bueno, en Centroamérica también no se diga. Y frente a estas posiciones, las posiciones subalternas, son pues esta idea de las madres de la Plaza de Mayo del nunca más, es decir, que, se, que los derechos humanos se expresen en que nunca más pueda haber este tipo de violaciones, hasta encontrarlos, las madres, los hijos, los nietos de la Plaza de Mayo, el tema de la justicia transicional para abrir casos de lesa humanidad en los tribunales jurisdiccionales, los movimientos de derechos humanos que tienen exigibilidad y justiciabilidad en sus casos para, sobre todo, violaciones a los derechos humanos que están relacionados con la pobreza, con la desigualdad, los familiares y académicos que pedían memoria y verdad, la restitución de los derechos, organizaciones civiles que piden la restitución de los derechos, es decir, las condiciones con las cuales los sujetos vulnerados pueden rehacer sus vidas. Esa es como la idea de la restitución de los derechos, y todo esto en el marco de la transición a la democracia. Bueno, entonces, digamos que para concluir, y con este ejemplo es lo que se está recogiendo como tradición pa- para como una tradición de hechos que están ahí para fundamentar los derechos humanos desde una posición distinta, es la realidad negativa y ver cómo los sujetos que son vulnerados tienen posibilidades de restituir sus derechos. Y que verlo desde los sujetos no quiere decir que los demás sujetos no los vean como víctimas o que no estén pensando a partir de las víctimas, sino que es solamente el sujeto vulnerado el que termina determinando cuáles son sus posibilidades reales para volver a ejercer sus derechos. Y que para ello necesita estar consciente de las paradojas de este sistema y de las trampas que pueda haber en la democracia, y también cómo podemos utilizar el método de la historización, eh, siempre tomando en cuenta las posibilidades reales del ejercicio de los derechos. Para esto es importante aprender a analizar situaciones, posiciones de cada uno de los actores en esas situaciones y las condiciones estructurales que les determinan a todos. Y a partir de ahí la víctima o el radicalmente otro pueda salir de esa situación. La negatividad de una situación como contorno y sus márgenes implica que reconozcamos que el sujeto tiene una urgencia y esa urgencia le hace dialogar con otros, y ese diálogo con otros es en sí mismo una posibilidad de análisis sociológico para determinar sus posibilidades. Eh,
La proclamación de los derechos humanos como ejercicio de necesidades y el encuentro con otras proclamaciones sería el marco en el que nosotros sociológicamente podríamos describir una situación, comprenderla, interpretarla y hacernos una explicación de las decisiones que van tomando los sujetos. Eh, bueno, es también como una invitación a dejar de ver a las personas que están siendo vulneradas por sus derechos como una víctima, sin, para pasar a verlos como actores, sujetos, productores de vida, es decir, de su propia vida y de la vida de sus entornos. Bueno, esto es un poco lo que yo he estado trabajando con diferentes ejemplos y con diferentes situaciones desde hace varios años y tratando de analizar diferentes también violaciones a los derechos humanos, tanto colectivas como individuales. Y bueno, a ver qué les parece. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Am, y bueno, vamos a pasar la palabra a Yakotzin para escuchar sus comentarios. Luego te lo regresamos a ti un momento, Oscar, para si hay algo que ahí que quieres responder y pues luego abrimos el micrófono al resto de los participantes para escuchar sus comentarios y preguntas. Entonces, adelante, Yakotsi. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ok. Ah, buenísimo. Es que como a veces traigo los audífonos y no se escucha bien, entonces. bueno, espera, sí hay como un poco de distorsión. Ah, entonces me los quito. Ok. Justo acá. Sí, si podemos intentarlo así Sí, sí, y, sí, sí, sí. Perdón un segundito. Es que justo luego con los audífonos hay distorsión. Deme un segundo, ¿eh? ok. Pero como estoy aquí en el cubículo, hay mucha gente hablando. Ya, listo. ¿Me escuchan mejor, verdad? Sí, 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 completamente. ok. Bueno, pues antes que nada agradecer a Oscar por invitarme a leer y a comentar su trabajo. Decir que estos trabajos que hablan sobre la sociología de los derechos humanos en América Latina es súper valioso, ¿no? Quiero empezar por eso. Como mencionaba Roger al inicio, yo vengo del ámbito del derecho y de la antropología. Entonces, a veces damos por sentado que las discusiones críticas y desde América del Sur sobre derechos humanos es algo súper común y es algo que todo el mundo conoce y la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, en el mundo del derecho, en el mundo de la teoría del derecho, de la sociología en general, las perspectivas críticas del derecho son cosas que a pesar de que surgieron desde los años 70, 80 en América Latina, México, pues, como siempre en el derecho llegamos más tarde, hasta los 90, nos tuvo que llegar un movimiento zapatista para podernos cuestionar esta perspectiva liberal y monopólica, no solamente del Estado, sino de los derechos humanos. em, Se da por sobresentada, ¿no? Como yo siempre le digo a mis estudiantes, es que ustedes ya nacieron en otro país, en un país donde se habla de los derechos humanos, donde tenemos el artículo primero constitucional, donde no te peleabas porque los derechos humanos eran derecho positivo y no solamente derecho accesorio al cual se tenía que recurrir, ¿no? Entonces, esto es súper importante que se retome y que se siga discutiendo desde dónde se da esa perspectiva de los derechos humanos, sobre todo para las personas, no solamente que venimos del derecho, sino que estamos en la sociología, que estamos en la política pública, porque también la perspectiva liberal es súper dominante en los estudios sobre política pública, ¿no? El individuo, el ciudadano hombre o mujer blanca, ¿no? Entonces, es muy importante estos elementos que nos ha ido desarrollando Oscar como un elemento teórico, sociológico, para poder partir y comprender no solamente epistemológicamente, teóricamente, sino en la vida real, la construcción y la forma en que se deben
justiciabilizar los derechos, ¿no? Entonces, dicho eso, pues felicidades, Oscar. Yo voy a ir haciendo algunas anotaciones o algunas precisiones del artículo que me enviaste, que está relacionado con la exposición y más centrado como ya en los elementos que se nos van otorgando para estudiar a los derechos humanos desde América Latina, ¿no? No voy a entrar a las posiciones dominantes porque pues ya se ha dicho mucho, hay mucho sobre la teoría liberal, mucho sobre el justnaturalismo, sobre el positivismo. Creo que incluso ya hablar de las generaciones de los derechos humanos, yo siempre les digo a mis alumnos y a mis alumnas en el derecho, si alguien te habla de las generaciones en tu salón, cámbiate de grupo, porque ya es una discusión que ya es súper, súper, no sé, yo estudié derecho con esas clases de derechos humanos que hablan de las generaciones, ¿no? Y ya actualmente hablar de las generaciones con un artículo primero constitucional, con toda la discusión que se ha hecho en la ONU, con la jurisprudencia internacional, regional y nacional, pues ya es algo como muy arcaico para pensar los derechos humanos. Sin embargo, me parece importante exponerla y decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno. Me parece súper interesante esta perspectiva de la realidad negativa, ¿no? De aquello, es decir, cómo surgen los derechos humanos más allá de lo que está en la ley, más allá de lo que conocemos tradicionalmente, porque pareciera que los derechos humanos surgieron desde que están en la Declaración de la ONU, ¿no? En 1945, y de ahí, uy, ya hay derechos humanos. Pero en realidad esta perspectiva súper positiva del derecho, de los derechos humanos, hay que replantearla y pensar de dónde realmente surgieron esos derechos humanos. Es decir, quién dio, qué tuvo que pasar para que eso que ahora conocemos de derechos humanos estuvieran ahí, ¿no? Es decir, en términos históricos, en términos de condiciones sociales, culturales, políticas, ¿qué pasó? ¿Por qué eso tuvo? Porque cuando llegaron ahí es porque ya hubo muchos procesos que permearon para que estuvieran ahí. Y entonces me parece muy importante el tema de esta fundamentación de las realidades negativas, de la negatividad en torno a qué es lo que pasa para que exista una exigibilidad, para que exista una demanda, para que exista una reivindicación de algo que no es, que está vulnerado o algo que, alguna necesidad que no está cubierta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos lleva a movernos del lugar y de la noción, de la perspectiva de dónde surgen. No surgen porque a alguien se le ocurrió que tendrían que estar ahí, sino surgen de necesidades reales e históricas de las propias sociedades en diferentes contextos históricos, ¿no? Entonces, eso es muy potente, es muy importante. Nos ayuda a reconocer que realmente son los movimientos en diferentes momentos los que crean, los que construyen, los que potencializan la construcción de esos derechos humanos o de esos derechos que ahora llamamos humanos. Pero por otra parte también hay como dos elementos que si bien existen en el texto y en esto que nos ha explicado, nos ha expresado Oscar, creo que hay que transversalizarlo desde un inicio en esta interpretación, ¿no? Y una es la potencialidad, la potencia que tienen esos sujetos para poder convertir esa realidad negativa o esas demandas, esas necesidades, esas reivindicaciones en lo que conocemos como derechos humanos, ¿no? Es decir, no todas las necesidades, no todos los grupos que tienen necesidades en algún momento histórico logran que esos derechos sean reconocidos como derechos, ¿no? Entonces, ese elemento de realidad negativa, desde mi perspectiva, tendríamos que empezar a analizarlo en conjunto con esa potencialidad que tienen esos grupos para que puedan ser reivindicados como derechos, ¿no? Para que esa reivindicación pase al lenguaje y a la práctica y a la norma para que les da esa figura de derechos, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos sujetos
que no tienen o que las propias condiciones históricas no ayudan o no le dan esas capacidades políticas, sociales, culturales, para poder reivindicar esos derechos y configurarlos como derechos, ¿no? Creo que eso es súper importante, como ver esas dos caras para poder entender cuál es la dinámica sociológica, política y de poder en la cual se crean los derechos, ¿no? Y voy a dar un ejemplo, voy a dar varios ejemplos, ¿no? La propia carta, ¿cómo se llama? La carta, eh, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, ¿no? Que como todas y todos sabemos, es la mamá de la Declaración de los Derechos, del el sistema jurídico universal, ¿no? Habla del ciudadano, no habla de las personas, ¿no? Y esto es importante porque pareciera, fíjense que en esta época, y no es que tampoco no hubiera en estos momentos movimientos que reivindicaran los derechos de las mujeres. En Inglaterra, ¿no? En la revolución industrial en Inglaterra, en Francia, había grandes movimientos sobre derechos de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, ni las condiciones históricas, o cuáles fueron esas condiciones históricas, cuáles fueron esas condiciones políticas para que tuviéramos una declaración de los derechos del hombre, del hombre y el ciudadano, ¿no? O para que en un primer momento se dijera que el derecho al voto solamente era de los hombres y no de las mujeres. Entonces es muy importante observar si la realidad, esta perspectiva del sujeto que no tiene garantizadas determinadas necesidades, determinados satisfactores, pero no es suficiente para poder observar esta complejidad y este contexto histórico, y después voy a ir por el método del cual nos habla Oscar y nos habla también ella Curía, para poder entender realmente cómo se construyen esos derechos, ¿no? Porque no es que las mujeres no estuvieran, no estuvieran realizando movilizaciones, no es que estuvieran confrontando a la corona inglesa, ¿no? No es que estuvieran confrontando a toda la corona francesa, es decir, a todos estos gobiernos que pensaban que los derechos solamente eran del hombre, ¿no? Y que el hombre era el único que podía ser ciudadano y gozar de los derechos, ¿no? Sino más bien creo que es importante entender qué es lo que hay atrás de eso, de todas aquellos sujetos políticos que en esas condiciones no tuvieron la potencialidad para poder lograr todo este enmarcaje o esta configuración de los derechos humanos, ¿no? Otro ejemplo es el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Y el tema del reconocimiento étnico. O sea, como yo decía a un inicio, tuvimos que llegar en México por lo menos a un levantamiento zapatista en 1994 para que nos diéramos cuenta que los ciudadanos no somos aquellos individuos, ¿no? Que la ciudadanía no estaba basada en el individuo y que los derechos no eran solamente los derechos liberales, ¿no? Es decir, que había derechos colectivos, que el derecho máximo en los derechos humanos no era la propiedad privada, sino había una propiedad colectiva que no solamente era el derecho agrario o las tierras agrarias, sino que hay un territorio que se configura a través de las autonomías, de las jurisdicciones indígenas, que son históricos, ¿no? Y para llegar a eso, evidentemente tuvo que haber condiciones históricas, pero también un ejercicio crítico de los derechos teórico y de movilización internacional, incluso en los derechos humanos, ¿no? Para que pudiéramos llegar a este momento, ¿no? Entonces, pienso que si viene, ¿por qué? Porque si solamente partimos del tema de la negatividad, de lo que no hay, de que lo que los sujetos no tienen y de lo que los sujetos reivindican, no logramos entender entonces en la historia
que esos derechos requieren determinadas condiciones materiales históricas para que logren ser derechos, porque no es que los pueblos indígenas hayan surgido en 1994. Los pueblos indígenas venían reivindicando también sus derechos y luchando por sus derechos desde que se configuró el Estado Nacional Mexicano, al igual que las mujeres desde la Revolución Industrial Inglesa, ¿no? No sé, ahora se me acaba de ir otro ejemplo, ¿no? Pero creo que estos dos ejemplos son muy evidentes en torno a que es importante la negatividad, es importante ver qué es lo que determinan esas potencialidades para que en ciertos momentos históricos podamos decir que algo es un derecho o no, ¿no? Y entonces cuando no es un derecho, no sacarlo, no invisibilizarlo, sino entender por qué ese derecho no está siendo un derecho dominante en ese momento, ¿no? Entonces creo que ahí me parece importante estos tres elementos, ¿no? O cómo se van configurando los sujetos políticos, este sujeto político que reivindica derechos en un momento y cuáles son las condiciones estructurales o sistemáticas que no permiten que ese derecho sea derecho, ¿no? Ahora todo el mundo bueno, seguramente que habrá alguien que diga que las mujeres no tienen derechos, pero incluso en la discusión propia de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, en la discusión de los derechos de las mujeres, para hablar de la interseccionalidad de los derechos de las mujeres, tuvo que haber toda una movilización más allá del feminismo liberal, ¿no? En Estados Unidos, todo el movimiento negro, pero ese movimiento negro y de la interseccionalidad, la clase, la raza, llegó muy tarde, por ejemplo, a América Latina, ¿no? A la discusión dominante sobre los derechos humanos y todavía tenemos juezas y jueces y ministros que ni siquiera conocen la perspectiva interseccional de los derechos humanos, ¿no? Entonces hay condiciones estructurantes que rebasan al sujeto político y a su negatividad y a su propia potencialidad, ¿no? A su propia, sí, subjetividad, ¿no? Eso por un lado. Por el otro me interesa también incorporar una crítica que se hace desde la sociología jurídica y la antropología jurídica al tema de los derechos humanos y desde una perspectiva jurídica se comprime o se limita la discusión de la movilización política, ¿no? Es decir, ¿en qué momento todo lo que implica una movilización política, todo lo que implica una lucha política, histórica y presente, se constriñe bajo los discursos o bajo las prácticas o las configuraciones del propio derecho y los derechos humanos, ¿no? ¿Y qué queda fuera? Es decir, y esto hago referencia porque en el texto, y es muy común en toda la teoría en torno a los derechos humanos desde América Latina, hablar de los movimientos de derechos humanos latinoamericanos, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que entonces el marco de la lucha, el marco de la narrativa, el marco de la demanda o la reivindicación son los derechos humanos. Y entonces pareciera que el discurso, o sea, todo el objetivo, el fin de ese movimiento son los derechos humanos y no hay más, ¿no? Entonces, en este presupuesto hay una crítica súper importante de la sociología y de la antropología jurídica en decir, a ver, o sea, el discurso de los derechos humanos es muy importante, sobre todo el tema de su juridificación y su judicialización, que tomó relevancia a partir de 1990, ¿no? Por lo menos en el caso de los pueblos indígenas, que las constituciones empezaron a positivizar los derechos y entonces todos los movimientos tuvieron un marco jurídico para poder reivindicar esos derechos, pero qué tanto nos ayuda a entender toda la dinámica y todo lo que existe en torno al movimiento político más allá de los lenguajes, más allá de las prácticas o más allá de los instrumentos que tienen los propios derechos en las luchas sociales, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, hay toda una discusión en torno Oscar nos presentaba el litigio estratégico, la judicialización, ¿no? Todas las estrategias que hacen las ONGs, pero también, por ejemplo, los derechos, hay otro elemento que es el uso político de los derechos humanos. Cuando ya los derechos humanos no están en un ámbito institucional, no están en los juzgados, no están en la política pública, no están en las instituciones estatales, sino simplemente son usados como reivindicaciones políticas y simbólicas de los propios movimientos para legitimarse y poder implementar o ejecutar o ejercer otras prácticas políticas más allá del derecho, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante tenerlo también dentro de la discusión en torno a los derechos humanos y en torno a toda esta perspectiva de los movimientos y los derechos humanos y tener cuidado en todas estas lecturas como que construyen al lenguaje de los derechos, ¿no? Y observar qué es lo que hay más allá de esta configuración también de los derechos. Incluso en la antropología jurídica hay una gran literatura, no solamente en torno a la apropiación de los derechos humanos, sino a cómo es que, por ejemplo, se configuran nuevas versiones de los derechos humanos, ¿no? En términos de se usa las versiones ampliadas de los derechos humanos más allá de lo que se conoce, ¿no? Como derechos humanos, no sé, en las normas. Entonces, bueno, eso me parece súper importante como desde la sociología y la antropología no discutir estas movilizaciones sociales, estas luchas sociales, no encajonarlos en esta política de los derechos humanos porque nos va a permitir entender toda la complejidad que hay en torno a la movilización, ¿no? Social, política, cultural, feminista, de género, ¿no? Y luego, bueno, otro elemento que me parece también fundamental y que también creo que es súper importante traerlo a la mesa, sobre todo en las lecturas en torno a la crítica a los derechos humanos y los estudios de la subalternidad, es eh, a ver, estas teorías surgieron en un momento donde era muy importante legitimar a los movimientos sociales, legitimar a los sujetos vulnerados, ¿cierto? Porque eran totalmente invisibilizados, porque todo el mundo pensaba que los derechos humanos eran, como decía bien Oscar, responsabilidad del Estado y el Estado era quien decía quién los positivizaba, cómo los positivizaba, qué se positivizaba, qué autoridad los iba a aplicar, los iba a garantizar. Incluso los derechos económicos, económicos, sociales y culturales ni siquiera eran concebidos como derechos humanos, sino como políticas programáticas. Y además políticas programáticas en el caso de México que cambian y cambiaban en cada sexenio, ¿no? Pero por eso de ahí la importancia del sujeto, ¿no? De este sujeto vulnerado, qué es lo que dice el sujeto, incluso más allá de la participación política, cómo este sujeto vulnerado concibe el derecho, el agravio, el resarcimiento del daño, ¿no? De ahí su importancia. Sin embargo, también es importante complejizar ese sujeto, sobre todo en términos de los estudios subalternos, porque en América Latina ese sujeto también se ha homogeneizado. Es decir, pareciera que el sujeto, que la víctima es la víctima en abstracto, aunque como nos dice, aunque nos dice Oscar, ¿no? O sea, la víctima son las madres de la Plaza de Mayo, la víctima son los desaparecidos, ¿no? La víctima es aquel pueblo indígena que no se les reconocieron sus derechos de autonomía, ¿no? Sí, pero adentro, pero homogeneizar ese sujeto, o esencializarlo, nos lleva al riesgo de no ver aquellas relaciones de dominación que hay dentro de esos sujetos. Es decir, como yo decía, en la lucha feminista pasaron décadas para que dentro de esa lucha feminista se hicieran visibles las mujeres indígenas, las mujeres negras, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas y no es, o sea, es mucho más compleja la discusión en torno a la violencia de género que hay dentro de los pueblos indígenas,
pero es uno de los elementos que tenemos que cuestionar en torno, por ejemplo, a las luchas territoriales. ¿Qué tanto las mujeres indígenas están o no participando en esas luchas territoriales? ¿No? ¿O son los líderes hombres que tanto están excluidas las mujeres de las decisiones, de los amparos, ¿no? Entonces, ahí como decía, es muy importante poner al sujeto vulnerado, pero también creo que una de las cosas que hay que empezar como a cuestionar dentro de estos estudios de la subalternidad es que esos sujetos oprimidos también oprimen. Y hay que observar los niveles de esa opresión, ¿no? Es decir, no es que el capitalismo actúe de modo homogéneo sobre los sujetos oprimidos, esos sujetos oprimidos por las mismas condiciones del propio capitalismo, oprimen a otros sujetos, ¿no? O es decir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los conflictos agrarios, que además en México tenemos un montón y, por ejemplo, en Guerrero son súper violentos. Muchas veces las otras dicen, no, es que son violentos, es que se pelean. Bueno, perdón, pero ahí hay condiciones estructurales que han llevado a esos pueblos disputas territoriales que vienen desde la colonia, que los han llevado a esa situación, ¿no? Entonces, como entender estas como diferentes ramificaciones y diferentes como matices de ese sujeto oprimido para poder desentrañar a estos propios sujetos, ¿no? Además, las diferentes jerarquizaciones de estos sistemas de dominación de los cuales nos habla Ellacuría, ¿no? Y ahí me parece súper fundamental, porque en el texto, no lo dijo Oscar, pero sí lo voy a decir porque en su texto está y lo voy a citar a Oscar en su texto, que nos habla del tema de lo histórico, ¿no? Lo histórico no como contexto, sino como método analítico. Es decir, porque muchas veces decimos, no, es que el contexto histórico, ¿cierto? Pero desde la sociología y desde la antropología y desde las ciencias, tenemos que partir de un método para analizar las realidades sociales. Y el método histórico no solamente como contexto, pero también como método es súper importante porque nos ayuda justo a entender todo esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, y fíjense, no como lo histórico en su continuidad, pero también lo histórico no como paraguas. Porque en lo histórico, Oscar tampoco habló de la modernidad capitalista, pero también lo voy a citar. Él nos dice, ¿no? O sea, los derechos humanos se conforman a partir de una modernidad capitalista. Y esa modernidad capitalista no es el paraguas, es la mediación a partir de la cual se crearon esos derechos. Y esa modernidad capitalista no solamente es la relación de explotación para la plusvalía, ¿no? Sino también está basado en el sistema patriarcal, en el sistema colonial, ¿no? En el racismo. Entonces, ¿cómo es que esas configuraciones, esos jerarquizaciones, esos sistemas de dominación, de exclusión, de violencia, han ido permeando históricamente la propia configuración de los derechos humanos? Y insisto, no como paraguas, no como, es que y trayéndolo a la actualidad, ¿no? No es que actualmente la discusión de si estamos viviendo en un país neoliberal o no neoliberal, si el fracking puede tener o no métodos sustentables para explotación o no, sino más bien es ver cómo es que se han ido configurando narrativas, prácticas y la propia normatividad, por ejemplo, en torno a un derecho ambiental un derecho ambiental, fiscal y administrativo que está dando prioridad estructural a las empresas transnacionales para poder venir a explotar diferentes recursos naturales, ¿no? Desde la minería hasta el petróleo, ¿no? Entonces, los famosos ahora, ¿cómo se llaman? Los minerales raros, ¿no? Entonces, estas condiciones no son paraguas, sino se han ido construyendo históricamente, han mediado históricamente a lo que entendemos sobre derecho al medio ambiente, a lo que entendemos por sustentabilidad, a lo que entendemos por territorio, a lo que entendemos por la propiedad sobre los recursos naturales, ¿no? Sobre todo los estratégicos.
y también en términos de narrativas, cómo los diferentes gobiernos han ido construyendo narrativas, por ejemplo, en que es válido tener zonas de sacrificio para que la nación pueda desarrollarse, ¿no? O pueda lograr su desarrollo económico, productivo. Entonces, creo que eso es súper importante. El tema del método histórico o de la historia como contexto y como método es fundamental. Es fundamental para poder entender esa configuración de de las diferentes dominaciones, explotaciones y opresiones, a partir de las cuales se van construyendo los derechos humanos en diferentes momentos históricos, ¿no? Como yo decía, o sea, no, ¿por qué? Porque si no, pareciera que al sujeto negativo, al sujeto vulnerado, le damos mucha responsabilidad para que a través de sus reivindicaciones cree nuevos derechos. ¿No? O sea, como si ellos tuvieran que, o sea, la movilidad o el dinamismo o la potencialidad de los derechos humanos solamente dependiera de esas movilizaciones sociales. Pero esas movilizaciones sociales tienen esta condición estructurante, bueno, ni siquiera es una condición, es el sistema dominante a partir del cual están relacionándose en esos momentos históricos. Y de ahí que las mujeres tuvieron derechos posteriores, ¿no? Después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, entre guerras, tuvieron que haber condiciones históricas, económicas, para que se le empezaran a dar derechos a las mujeres, ¿no? Y tuvieron que haber todavía otras condiciones para que las mujeres negras pudieran poner el tema del racismo sobre el tema de los derechos. Y tuvieron que haber otras condiciones para que los pueblos indígenas nos dijeran, oigan, la nación no está basada en el individuo, hay colectivos, hay autonomías, hay formas de gobierno, ¿no? Entonces, creo que por ahí esta perspectiva de lo histórico, la historicidad como método y contexto es muy importante, pero no como paraguas, sino como mediación de la propia praxis de los derechos humanos, ¿no? Y de ahí me parece súper fundamental también esta construcción que hace Yacuría y que también retoma Oscar en torno al método práctico. O sea, no solamente el método histórico, sino el método práctico para poder entender los derechos humanos, la praxis, ¿no? Desde los movimientos. Y ahí solamente me gustaría hacer como una anotación para ir cerrando porque ya me tardé, en torno a esa praxis, leerla desde, no, o sea, cuando nosotros nos dedicamos a los derechos humanos y queremos entenderlos desde la sociología crítica y sobre todo latinoamericana, creo que esos métodos tienen que ir en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, las pluralidades o las opresiones o los sujetos oprimidos pueden ser solamente descripciones. Y no, es decir, a ver, ¿cómo lo desgloso? Em, no sé, a mí me gusta mucho David Harvey, ¿no? Y siempre lo apunto en mis clases, pero David Harvey hace como un análisis súper importante a todos los estudios posmodernos, ¿no? Y a este estudio ahora todos somos plurales, hay diversidad étnica, hay diversidades sexuales, de identidades sexuales. Y entonces pareciera que llegamos al punto máximo del reconocimiento y de la democracia de los derechos humanos, ¿cierto? Sin embargo, dentro de este gran reconocimiento de ese paraguas de los derechos humanos, siguen habiendo condiciones de exclusión, de opresión, de dominación que permean la forma en que se positivizan, en que se configuran, en que se ejercen, se garantizan esos derechos, ¿no? Entonces, creo que observar estos elementos que están permeando esos derechos y en lugar de observarlos como algo descriptivo, como una pluralidad descriptiva y poder ver las relaciones de subordinación, dominación y violencia, racismo que existen, lo vamos a lograr a través de esa conjunción de esas prácticas, ¿no? Porque incluso, bueno, aquí seguramente algunas me van a funar, pero utilizando las palabras coloquiales. Pero creo que, por ejemplo, es una gran discusión en torno al derecho de las diversidades sexuales, ¿no? Que tanto o incluso en los feminismos, que tanto se han capitalizado en términos de capital, ¿no? Que tanto han sido se ven como un bien consumible del capital
y no como realmente una garantía para que las personas puedan superar esas relaciones o esas condiciones de opresión, de dominación en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminaría. Gracias. Muy bien, gracias, Yakotzin. Y bueno, entonces te regresamos la palabra, Oscar. Sí, sí, bueno, gracias, Jacotsin, por la lectura, por los comentarios y por estas reflexiones. Y yo nada más voy a decir tres cosas como importantes que me parecen para iniciar el diálogo y si alguien más quiere participar. Es decir, un poco esto de los derechos humanos, hablarlo así es muy complejo, ¿no? Porque es polisémico, es ambiguo, eh, depende de las situaciones, depende de las diferentes posiciones epistemológicas que tengamos sobre los derechos. Entonces, quiere decir tres cosas como fundamentales, como de esta nueva propuesta latinoamericana que se está construyendo poco a poco en las discusiones. Una es ver los derechos humanos como consensos morales negativos. Es decir, en las sociedades, en la humanidad, la Carta de Derechos Humanos es un consenso moral negativo frente a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos un consenso de que eso no debe de ocurrir para nadie. Pero también en las sociedades, es decir, no es solamente un tema de un sujeto individual vulnerado, sino que una sociedad puede tener determinada, puede tener un consenso moral negativo sobre situaciones que no quiere que el conjunto de sus integrantes viva, así que ninguno de los integrantes viva. Y entonces crea hay un reconocimiento aquí de que hay condiciones que de los seres humanos que nadie tiene que vivir y que por lo tanto hay que ejercer los derechos para la producción y reproducción de la vida. Esa es como una primera cosa. Siguiendo esta lógica, entonces nosotros también tendemos, porque vivimos en un estado moderno, eh, sin querer, aunque estamos en la discusión, volver a centralizar las cosas en el estado moderno. Entonces, ¿quién les tiene que reconocer el movimiento de derechos humanos? ¿Quién les va a reconocer derechos a quién? Entonces, estamos casi siempre inconscientemente pensando en un estado tal y como lo conocemos en las sociedades occidentales modernas. Pero la teoría crítica del derecho reconoce que hay un pluralismo jurídico, que hay otras formas distintas de regular la vida de algunas poblaciones. Y la sociología también construye pluralismos normativos, que no necesariamente tienen que estar en una estructura jurídica, sino el constructivismo sociológico nos dice mucho de eso, ¿no? Es decir, cómo vamos construyendo a partir de ciertos acuerdos unas normas con las cuales nosotros nos desenvolvemos y podemos generar también castigos o no frente a esas normas. Entonces, la teoría crítica del derecho habla sobre todo de los derechos pluriversales, ¿no? Es decir, no todos son derechos universales reconocidos por el Estado moderno, sino pluriversales porque puede haber distintos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, eso nos sigue dejando al derecho fuera de los individuos y los colectivos, como algo metafísico. Entonces, ¿cómo superamos eso? Por un lado, descentrando la discusión de los derechos, descentrando lo que podríamos llamar un estado o un consenso, para centrarlo en el ejercicio de los derechos, en las posibilidades reales que los colectivos y las sociedades tienen para producir y reproducir la vida. Y entonces podemos encontrar algunos ejemplos, tanto urbanos como indígenas, porque no es propio de los grupos indígenas, que operan al margen del Estado, operan al margen o quieren operar al margen de, de- del Estado moderno y del capitalismo y viven algunas paradojas para eso, porque vivimos históricamente pues relacionados así. Entonces, cuando descentramos la discusión de la norma
jurídica y del Estado, de las instituciones del Estado, entonces nos vamos a los sujetos. Y los sujetos quieren salir de una realidad negativa por urgencia primero. Es lo primero que hay que hacer. Y una vez que logran hacerlo, entonces tienen capacidad de construcción social en relación con los otros. Y esa construcción social les da una posibilidad de ejercer los derechos que les han sido negados en una situación vulnerable. Entonces, descentrándolo del Estado, también podemos desideologizar al movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos también puede tender a ideologizarse porque se vuelven reivindicaciones, agendas, métodos, pero siempre con relación al Estado, para proteger a las víctimas, pero es un movimiento que no sale de las víctimas para ejercer la vida. Entonces, ese es el movimiento que es un poco difícil de entender y que se va construyendo poco a poco, sobre todo en la sociología latinoamericana, no solo, también en otras sociologías asiáticas y, y africanas, lo podemos ver. Este, pero bueno, nosotros vivimos en un mundo dominado por el capitalismo y por esta modernidad que tiene al Estado como un actor central de todas nuestras vidas. Muchas gracias, Jacob Sim, por todos tus comentarios. Muy bien, entonces ahora pues abrimos para recibir para que Oscar escuche sus preguntas y comentarios. Pueden hablar nada más o levantar la mano usando el Zoom, o si por alguna razón no pueden usar el micrófono, escribir sus preguntas en el chat, aunque de preferencia nos gustaría escucharlos hablar. Bueno, entonces, Ricardo, adelante. Gracias, Roger. Oye, pues muchas felicidades, Oscar, muchas gracias por la plática. Yo en realidad solo tengo un comentario y luego una pregunta. Y un breve comentario nada más sobre lo que comentó Jacotsin, sobre que el campo de las políticas públicas está dominado por el neoliberalismo. Si entendí bien, a lo mejor entendí mal, pero si entendí bien, entonces eso no es verdad, ¿no? El campo de las políticas públicas es plural y tiene múltiples enfoques teóricos y más aún, hoy en día, si está dominado por un enfoque, es por los enfoques institucionalistas, que justamente refutan las teorías de elección racional y elección pública, vías por neoliberalismo. Entonces, solo para que quede esa precisión, ¿no? Eso no es verdad. Y tengo una pregunta, Oscar, y creo que esto es importante para no, digamos, este, eh, trivializar los conceptos. Yo me pregunto cómo definir el neoliberalismo, porque hablamos mucho de neoliberalismo, pero bueno, ¿qué es? Hablamos de capitalismo también. El capitalismo creo que queda más claro que puede ser, que es una lógica de producción que busca la acumulación de capital. Pero se habla también mucho de neoliberalismo. Pues, ¿qué es el neoliberalismo? Te puedo dar una definición. Es una teoría económica basada en el interés propio como principio de la acción humana y por lo tanto el interés propio tiene repercusiones en el mercado. Aplicado al Estado, el interés propio tiene otras repercusiones, por ejemplo, el abuso de los cargos públicos, la corrupción, y este tipo de cuestiones. ¿Cómo podríamos definir el neoliberalismo? ¿Existen otras definiciones o qué interpretaciones tenemos de ese término neoliberalismo? Bueno, entonces, mientras los demás piensan en sus preguntas, pues pasamos la palabra a Oscar para contestar a Ricardo. Sí, yo, Ricardo, lo uso en términos históricos. Es decir, había unos estados de bienestar en Europa y había unos estados con una dependencia económica en América Latina, este, de los centros capitalistas de, de la centralidad de los países europeos en la producción y reproducción del capital.
Pero ese paso de desincorporar acciones y responsabilidades del Estado hacia la empresa privada es lo que históricamente se ha debatido en la política, como el neoliberalismo. Entonces yo no lo interpreto teóricamente, sino históricamente, es decir, esta disputa en donde hay un, una posiciones políticas respecto a la participación del Estado. Por eso es un poco que yo lo visualizo como esta centralidad del Estado también está en las disputas políticas. Es decir, cuál es el papel del Estado para la garantía de los derechos. Y por lo tanto también qué tipo de políticas públicas tendría que tener el Estado. Y ahí hay diferentes posiciones, diferentes propuestas. Entonces yo lo utilizo más como una categoría interpretativa en la que el mundo, el producto de la globalización fue, más bien, la consecuencia de la desincorporación de de las responsabilidades de los estados para garantizar algunos derechos, mm, provocó la globalización económica. Y esta globalización económica implicó la desregulación de las empresas por parte de los estados y ahorita es un poco el resultado que tenemos en que no podemos prescindir de, de esa desregulación que tienen las empresas a nivel global. Es decir, la acumulación de capital está siendo por mucho más grande que la capacidad de los estados para regularla. La guerra de hoy así nos lo hace ver, pero también la tecnología, es decir, la tecnología avanza con respecto al capital de una manera exponencial y no hay quien la pueda regular, la capacidad de los estados está siendo limitada. Entonces, frente a esta limitación y esta realidad que hay, en el mundo también de los derechos humanos hay como una discusión sobre si deberíamos de ceñirnos a leyes extranacionales basadas en los derechos humanos, es decir, supranacionales, para regular las empresas, para regular la acumulación del capital y los efectos de esta desregulación, de estos ajustes estructurales que hubo en la mayoría de los países. Y o si tenemos que volver a tratar de regularlo. Yo creo que es una tendencia difícil de revertir, regular la tecnología. em, pero también vemos una regresión en términos de posibilidades de regulación de los estados. Entonces, también el estado, a pesar de que nosotros lo seguimos como leyendo como un actor central de nuestras vidas, también es un actor que ha tenido pues una relativa irrelevancia en la dinámica económica global, ¿no? Bueno, eso es un poco ay, perdón, este, Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a juntar las preguntas de Lina y de Areli y luego regresamos la palabra a Oscar. Entonces, Lina, adelante, por favor. Lina Velázquez, ¿estás ahí? Bueno, empezamos con lo de Areli y luego regresamos a Lina. Ah, allá está Lina. Hola Lina, ¿podemos escuchar tu pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Qué pena, sino que tengo problemas con el internet. Sí, sí se escucha. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Oscar, por su presentación y también por los comentarios de la profesora Jacotsin. Son muy interesantes. Yo solamente tenía como una pregunta, o no sé si es pregunta o comentario, pero ahorita escuchándoles estaba pensando justamente en
en también como, por ejemplo, desde el campo del derecho y específicamente desde los derechos humanos, también se han configurado como ciertas representaciones o subjetividades como hegemónicas sobre la noción, por ejemplo, de víctima o de sujetos o de sujetas políticas, ¿no? Entonces estaba pensando, por ejemplo, ahorita cuando la profesora Jacotsin traía el ejemplo con esta carta, ¿cierto?, de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y de los procesos contrahegemónicos que, por ejemplo, no sé, en el caso de Olimpia de Gauche, cuando ella también saca, ¿cierto?, por ejemplo, este referente de los derechos de la ciudadana, ¿cierto?, y de las mujeres. Y así podemos, por ejemplo, suscitar otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, con el que mi interés también es por situar el rol que juegan los movimientos sociales afrodescendientes en disputar cómo se configuran esas nociones de las sujetas y de los sujetos políticos, ¿no? Entonces estaba pensando justamente de lo interesante que también resulta de cómo también se agencian, ¿cierto? Y se disputan esas nociones en torno a las identidades o en torno incluso a las reparaciones que se pueden también como problematizar e incluso resignificar desde procesos contrahegemónicos que se adelantan desde diversos sectores sociales, ¿no? Entonces también me parece como sumamente interesante. Incluso recuerdo que leí hace poco un texto de, creo que es de Collier, Maurer y Suárez, que hablan cómo desde la antropología jurídica justamente visibilizan esa posición de cómo desde el derecho se configuran subjetividades e identidades específicas que trascienden, ¿cierto? O que no necesariamente se relacionan con las realidades materiales y las realidades concretas, ¿cierto?, que viven los sujetos y las sujetas políticas, sino que justamente en ese marco de esa universalidad que se crea sobre la noción de qué es, ¿cierto?, ser afrodescendiente o de qué es ser mujer, se escapan un montón de realidades concretas que no necesariamente se ven reflejadas, ¿cierto?, en las realidades cotidianas que viven las mujeres o que viven las personas afrodescendientes o los pueblos indígenas, ¿no? Que justamente hay como esas zonas, podríamos llamarlas como esas zonas ambiguas, ¿cierto? Zonas grises, en donde no necesariamente una ve como ese hilo conductor frente a esa representación colectiva que hay del derecho y en concreto realmente cómo las experimentan las personas en su vida cotidiana, ¿no? Entonces también es como ese desfase, ¿no?, que justamente se ha creado en ese marco de la universalización de los derechos. Por ejemplo, estoy pensando concretamente en cómo con la adopción de Durban, con la conferencia de Durban en 2001, se crea la noción de la afrodescendencia. Y, por ejemplo, eso cómo ha permeado hoy en día que hay un debate interesante en torno de pasar de las acciones afirmativas a las reparaciones históricas. Entonces también hay un elemento bien interesante ahí, ¿no? Pero que también tiene todo ese componente de historizar, ¿no? De historizar, como ustedes también lo llamaban ahorita, de verlo en el tiempo, de cómo se ha reconfigurado, resignificado la noción del derecho que diversos sectores sociales pues agencian un poco, ¿no? Entonces estaba pensando un poco en esos procesos contrahegemónicos que también se adelantan para disputar las nociones que se crean en el campo de los derechos humanos y en el derecho de forma más concreta. Muchas gracias a los dos. Muy bien, pues muchas gracias, Lina. Escuchamos de una vez la pregunta de Areli y luego escuchamos a Oscar. Areli, ¿sigues ahí, Areli? Una cuestión para los dos o alguien que quisiera comentarnos algo pensando en los límites y dificultades para la aplicación plena o reconocimiento de derechos humanos en América Latina. Comprendo la diversidad cultural, los procesos históricos particulares y todo, pero algo que nos pudiera orientar, como te decía Oscar, ahora que estamos estudiando América Latina, ¿cómo podemos comprender eso, no? Bueno, entonces, Oscar y Jacotzi, porque también la otra pregunta fue para ella también. Sí, bueno, yo pienso que, o sea, hay dos cosas importantes aquí. Una es como reconocer, interpretar, describir situaciones eh, historizadas de los derechos humanos y sobre todo como que lo que aporta América Latina es eh, unas situaciones tan extremas de vulneración de los derechos que han provocado un movimiento de derechos humanos y tienen como centralidad el Estado, es decir, que esto esté en que esté en las leyes
y en los consensos morales, como consensos morales negativos, el establecimiento de un derecho y que también haya castigo a los responsables y que haya también la posibilidad de exigirlo. Eso es parte de lo que el movimiento de derechos humanos ha construido, porque se construye como un sujeto político frente a otro actor que es el Estado. Sin embargo, este movimiento no está exento también de ideologizarse. Esa es la otra parte que dice Yacuría y lo que comentaba Jacobson aquí también. Es decir, también dentro de los movimientos puede seguir habiendo intereses, también también puede haber un choque de exigibilidad, de reivindicaciones, también puede haber dilemas éticos en torno a esas reivindicaciones y por eso también tenemos que los actores políticos y sociales pueden tener argumentos de derechos humanos que pueden ser tan disímiles como el derecho a la vida y el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y hay un problema ético ahí visto desde el punto de vista de la Constitución, pero visto desde la realidad negativa, entonces tiene otra connotación, ¿no? Si quiénes son las mujeres que van a acceder a un cierto tipo de derechos y qué realidad negativa están viviendo. Entonces, interpretativamente o analíticamente uno puede como que historizar bien esos derechos porque no es la misma discusión que se puede dar en Estados Unidos que en México o que en Guatemala eh, respecto a eso. Ahora, los movimientos tienen también diferencias. También las víctimas o las personas vulneradas, una vez que dejan de ser víctimas, también tienen una posición política, una posición frente a sus derechos, una proyección de vida, y esa tampoco está exenta de ser ideologizada o de ser capturada por otras ideologías. Acá lo importante en la visión de América Latina es ver que hay una realidad extrema de la cual las personas tienen que salir. Y ese es el momento en el que son víctimas. Pero fenomenológicamente, si estas personas con ayuda de otros, por sí mismas, no lo hacen porque estén reconocidos sus derechos, sino porque hay una condición material, física, que les hace, y unas condiciones que les permiten ejercer sus derechos. Y una vez estando ahí, saliendo de ser víctimas, entonces ya se vuelven sujetos que ejercen derechos. Y en ese ejercicio tienen que relacionarse con otros. Eh, entonces, acá el tema es que en América Latina, buena parte, y yo creo que en buena parte de, de las sociedades que tienen niveles de desigualdad extremas y niveles de autoritarismo extremos, pues esos sistemas producen víctimas. Y esas víctimas, lo primero que buscan hacer es salir de esa situación y una vez que salen de esa situación, entonces entran en el juego de, el, de las narrativas de los derechos humanos. Y esas narrativas pueden estar en conflicto. Y ese conflicto puede estar relacionado con el Estado, pero también puede estar relacionado con su propia comunidad. Como decía Jacotzi, ¿no? Hace un tiempo me preguntaba, me decía una persona en una conferencia que decía, bueno, es que deberíamos de ser como las comunidades de Chiapas, zapatistas, para el caso de la violencia de género, ¿no? Y entonces me decía, bueno, ¿por qué allá cuando una persona, un varón, eh, violenta a una niña, entonces el sistema normativo lo obliga a, eh, a mantener a la niña de por vida? Y entonces era como presentar aquello como una cosmovisión distinta, con un castigo distinto, pero que no está exento de relaciones de poder internas. Y entonces yo le contestaba, bueno, entonces tú vas a obligar a la niña a ver permanentemente a su perpetrador. Entonces hay dos visiones del derecho ahí también, del análisis de la situación, que están en pugna, es decir, entre las feministas culturales y las feministas liberales, hay todo un debate sobre eso,
este, pero que implica como analizar las situaciones negativas que tienen las personas y en el momento en que se les restituyen los derechos, cuáles son las condiciones más adecuadas para que puedan ejercerlos, es decir, para que puedan desarrollar su vida y relacionarse de una manera distinta con sus entornos y con las otras narrativas de los derechos. No sé si te contesté, pero espero que sí. Bueno, pasamos la palabra a Yakotzin también para que responda la pregunta de Areli y luego Margot Espinosa también tiene una pregunta. Entonces, Yakotzin, Pues yo en realidad, o sea, retomaría esto último que dijo Oscar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dan los estudios latinoamericanos del derecho? Esto, ¿no? Esto que decía Oscar, o sea, todo un movimiento a partir del cual surge de los derechos humanos o los movimientos incluso que no son de los derechos humanos, que tienen condiciones de opresión, desigualdad, explotación, donde encuentran en los derechos humanos una resonancia, ¿no? Y al mismo tiempo toda creo que esta visión, por eso decía yo, como esta visión histórica de la lucha por los derechos humanos, no verla como un paraguas o como un contexto histórico, sino verlo como de modo dialéctico, ¿no? Justo por estas realidades como de sujetos que no, o sea, el sujeto oprimido no deja de ser sujeto oprimido o no es homogéneo, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, estoy pensando en las luchas territoriales, ¿no? Por los recursos territoriales. O sea, hay pueblos indígenas que están luchando por sus territorios, pero ¿qué pasa cuando metemos a un actor que ya no es el Estado, que son el crimen organizado, las economías criminales, ¿no? Entonces, meter ese actor que ya no es el Estado, que garantiza, o incluso el Estado puede tener un juicio que les dé el derecho al territorio a los pueblos indígenas, pero tienes el crimen organizado que no les permite ejercer ese derecho, que se beneficia de ese derecho, nos ayuda a entender que es importante esta perspectiva histórica de la práctica, pero también dialéctica, ¿no? Porque te ayuda a complejizar al propio actor, al propio sujeto, a la propia víctima frente a diferentes actores y frente a diferentes momentos históricos y condiciones de opresión, explotación, ¿no? Porque, pues, o sea, perdón, pero el crimen organizado reactualiza diferentes formas de economías capitalistas, ¿no? Entonces, creo que de ahí es la importancia, incluso para la antropología, para el ámbito antropológico estos componentes teóricos, metodológicos y desde la praxis que está planteando pues toda la sociología, la antropología y la teoría crítica del derecho en América Latina, ¿no? muy bien. Entonces, Margot, ¿quieres plantear tu pregunta? Hola, no me Hola. veo mucho por el sol. No es pregunta, en realidad es como un comentario como general, ¿no? Quería agradecerle también al doctor Oscar por invitarnos y sobre todo también los comentarios de la doctora Yacotzin. A mí se me hizo algo muy interesante de toda la cuestión de la que hablaron y es precisamente también esta manera discursiva de crear a la otredad, ¿no? En un sentido precisamente de legitimar un derecho sobre sujetos pues sumamente particulares, como tan solo la categoría justamente de ciudadano, ¿no? Porque eso ya habla precisamente de que para el Estado existe esa persona, ¿no? Pero que hay de todas esas personas que no están registradas, etcétera, pues no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder justamente a esta legitimidad en cuanto a derechos, ¿no? O sea, no son ciudadanos en realidad para el Estado. Y pensaba precisamente como a través de también de lo que plantea el doctor Oscar, priorizar como estas formas o estos códigos de lenguaje que no van tan de acuerdo a el derecho estatal, ¿no? Sino que hay otras formas y otras maneras de comunicación, incluso entre los grupos sociales,
que son legítimas, pero no porque vengan desde la parte estatal, sino más bien precisamente por formas de autogestión o organización que se dan dentro de las mismas comunidades humanas. Y pensaba mucho esto respecto a precisamente el fenómeno desde hace tiempo de emergencia de las pandillas, ¿no? En un principio las pandillas no surgen específicamente por una cuestión histórica como la tenemos entendida al relacionarla específicamente con el narco, sino más bien como un sentido de cómo se protegían territorios por una ausencia estatal, donde, y principalmente desde el sentido de Norteamérica, pues toda esta violencia y todos estos abusos policiales y toda la cuestión racista, ¿no? Había toda como una forma pues muy específica de organización y sobre todo, y ya en un sentido como más amplio, las discusiones que justamente hablaban de esto, que pues podemos mencionar evidentemente a la Escuela de Chicago, pero contemporáneamente hay gente que sigue trabajando como estos subcódigos o estos lenguajes que también son legítimos dentro de los grupos. Pensaba mucho acerca también de cómo también dentro de estas lógicas pues estatales, además de esta forma de otrificar, pues también está implícita muchas veces un estigma, ¿no? Y volviendo como al ejemplo pues de que hablaba de las pandillas, tan solo en el gobierno de bueno, la famosa guerra contra el narcotráfico de Calderón, precisamente había una estigmatización sumamente fuerte a los jóvenes, pero jóvenes específicamente situados en las periferias. Y había toda una relación inmediata, aunque ya no se estuviera como en el sistema inquisitivo, de si veían sospechoso a alguien, culparlo o bueno, creer que formaba parte de algún grupo, ¿no? Entonces, principalmente eso es como algo de lo que rescato como mucho respecto a la presentación y también los aportes de la doctora sobre estas formas que no están en un sentido legitimadas por el Estado, pero que también están accionando desde otros sitios, desde otras voces, desde otras narrativas. Entonces, en ese sentido, se me hace como sumamente pertinente también ver cómo el mismo derecho, y en este caso precisamente los derechos humanos, pues son discursos abstractos, universales, que toman en cuenta a solo una cierta subjetividad y las otras las dejan, ¿no? Entonces, creo que sería todo lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Entonces, Oscar, ¿quieres decir algo en respuesta a Margot? Y también tal vez para cerrar, porque ya casi son las 6. Sí, bueno, yo solo quiero que tanto a propósito de lo que decía Lina como lo que dice Margot, en la ciencia política también hay, me parece que es latinoamericana, me parece que hay también categorías analíticas interesantes para analizar las relaciones de poder, lo legítimo con lo ilegítimo, lo legal con lo ilegal, eh, y que es el tema, me parece que es Guillermo O'Donnell quien lo acuña el término de las zonas marrones, ¿no? Es decir, en una situación dada de relaciones de poder, se pueden presentar estas zonas en donde es difícil establecer con claridad las posiciones de cada actor. Y eso lo podemos ver muy claramente ay, perdón, disculpen, Salud. con los problemas de narcotráfico, pero también se puede recuperar para el caso del análisis de los movimientos sociales y de los movimientos de derechos humanos, como bien lo decía Lina. Hay zonas marrones en donde hay que saber analizar las situaciones y las posiciones de cada uno de los actores y las narrativas que tienen sobre los derechos humanos. Eh, y ahí también hay relaciones de poder, es algo que también decía Jacotzin, y ahí también se dan luchas y conflictos. Entonces es importante saber que no hay que rehuir el análisis del conflicto, sino que es propiamente una herramienta indispensable para analizar los derechos humanos y que no queden solamente en abstracciones y buenas intenciones. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios y por su presencia.
Feliz día. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Oscar, y felicidades. Muchas gracias, Yakotzin, por tus comentarios y bueno, a los demás por su participación en este seminario. Vamos a estar formulando bueno, yo creo que tal vez ya tenemos algunas cosas anotadas para el calendario del seminario del otoño, pero yo creo que todavía hay espacio. Entonces, si alguien aquí tiene algo que quiere presentar, por favor, comuníquese conmigo o con Arely Ramírez o Marisol López. Ellas dos también están en el comité de organización de este seminario. Entonces, muy bien, pues seguimos en contacto y que tengan buena tarde, noche. Gracias, hasta luego. Luego.